Muy buenas noches tengan todos ustedes, apreciados asistentes. A nombre de la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, JUDECAP, que preside tan magistralmente el doctor Mike Pilares Rado, a nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal, INCIP, que preside el doctor Orestes Eloy Segarra Ceballos, a nombre del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales, Eugenio Raúl Zaffaroni, que dirige el profesor, el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a este encuentro en el cual nos abocaremos a través de tres excelentes expositores a analizar el tema condena del absuelto, un tema sugerente referido a la última modificación del Código Procesal Penal a través de la ley 31.592, un tema muy importante que se encuentra en plena vigencia, en plena importancia. Los ponentes que nos acompañan esta noche son la destacada doctora Alicia Figueroa Beltrán. Ella es zaffaroniana desde hace más de 20 años. Ella es miembro del INCIP. Ha sido convocada en esta oportunidad porque su tesis estuvo referida al análisis de la aplicación del principio de la congruencia recursal en las decisiones de la Corte Suprema. ¿Qué más importante que la presencia de la doctora Alicia Figueroa con este tema que ella ha profundizado y lo ha plasmado en su tesis? Por eso es que ahora nos engalana con su presencia. El doctor Roberto Carlos Reinaldi, ya muy conocido, no hace falta mayor presentación, muy conocido en el ámbito académico, en la academia, también hoy día nos va a ilustrar con sus conocimientos, así como el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva. El doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva ha sido invitado a esta ponencia en mérito a que en LP, hace semana y media, 2 semanas, dio una conferencia magistral referida precisamente a este tema. Y por eso nos hemos permitido convocarlo. Y ahora lo ponemos a disposición de ustedes. Este tema tan importante va a ser analizado en 3 ejes temáticos. El primero es para determinar si la condena del absuelto sirve para garantizar la pluralidad de instancia, en singular, como siempre remarca el doctor Luis Gutiérrez Oliva, garantizar la pluralidad de instancia o el doble conforme de culpabilidad. El segundo eje temático va a estar referido a quiénes pueden apelar la condena del absuelto y a ver si en la última modificación del Código Procesal, los legisladores esta vez sí han sido claros o tampoco han sido lo suficientemente claros, y en todo caso, cómo deberá interpretarse desde la necesidad del análisis del fundamento de la norma, de para qué ha sido esta norma. Este segundo eje temático es quiénes pueden apelar la condena del absuelto. Es necesario verlo desde la academia porque les anticipo que el legislador no ha hecho distinción, simplemente ha dicho que las partes pueden apelar la decisión de la sala cuando la sala decide condenar a quien previamente fue absuelto en primera instancia. Y el tercer eje temático, la operatividad del recurso de casación. Ahora que la Sala Suprema permanente va a tener que encargarse de ver estos recursos de apelación, ¿qué sala podrá encargarse de una eventual casación? ¿Se convierte en una cuarta instancia revisora? Eso es precisamente de lo que nos van a hablar hoy día nuestros invitados. El primer eje temático va a comenzar a exponer el doctor Roberto Carlos Reinaldi sobre la condena del absuelto es para garantizar, o mejor dicho, la apelación que se pueda hacer a la condena del absuelto,
es para garantizar la pluralidad de instancia o el doble conforme de culpabilidad. Dejo con ustedes al doctor Roberto Carlos Reinaldi. Gracias. Muy agradecido por la invitación, doctor Roderick, muchas gracias por sus palabras, de verdad. Hace mucho tiempo que no lo veo, no conversamos, espero que esté muy bien. Alicia, hola, espero que estés bien también. Doctor Luis Gutiérrez, también mis agradecimientos a la organización, al INSIP, a JUDECAP. Y es importante temas de esta naturaleza porque precisamente una promulgación de una norma que muchas veces debería traer claridad, debería traernos un poco de aplicación directa, sin mayores cuestionamientos, pues lo primero que se presenta en las normas es más bien ciertas confusiones. He podido revisar, hace un momento se publicado un artículo de mi amigo Butrón que decía análisis de la condena de absuelto contestando algún artículo que yo también, o no artículo técnicamente, ¿no? Un comentario que anteriormente también publiqué en el EP, una página bastante difundida, bastante conocida también. No permitía la condena. Y se basó simplemente en decir que las personas tienen que ir a juicio si no, no hay inmediación. En ese tiempo el Código Procesal Penal entraba en vigencia recién en Arequipa. No quiso atender a la prueba indiciaria. Dijo, bueno, esto es fácil. Si no viene la víctima no hay caso y listo. El expediente, por si acaso, para quien quiera revisarlo, es el 2008-12-172. Está citado por el doctor Salas Arenas en su libro, precisamente La condena del absuelto. Ahí comenzó, me parece que Arequipa. Y el juez simplemente dijo eso. El juez dijo, bueno, las cosas son fáciles, aquí yo creo en inmediación, estoy bastante convencido de ella. No viene la víctima, no hay caso. Así, bueno, en fin, posiciones aquellas. Sube a la sala revisora y la sala de apelaciones dije, oye, señor juez, te estás equivocando. Existe la prueba indiciaria. Tú no puedes decir simplemente que no viene la víctima, no hay caso. No puede ser tan radical. Este caso merece condena. Este caso merece condena. Es más, no ha ido, ¿sabes por qué? Porque estaba secuestrada por la niña. Este caso merece condena. Pero dijo el señor juez, pero o la sala en todo caso, la sala de revisión, pero saben que no puedo aplicar el 425 del Código Procesal Penal. ¿Y saben por qué no puedo aplicarlo? Porque si yo condeno en sala, que sí me permite el Código Procesal Penal condenar, lo que va a pasar es que ¿quién va a revisar esa condena? Como no hay una revisión de condena, lo siento, me aparto, hago control difuso y lo elevo en consulta a la Sala Social y Constitucional. Creo que es la consulta 54-2010 de Arequipa, precisamente la Sala Social y Constitucional, que dijo, la sala de apelaciones del equipo está diciendo que no se aplica la condena al absuelto porque está citando una reforma en peor, no puede haber reforma en peor. Ahí te contesto, sala del equipo, que estás equivocando porque esto no se trata de una reforma en peor. Se trata que el Ministerio Público ha impugnado, y si el Ministerio Público impugna, es posible que se pueda atender a su pretensión. Entonces, no es una reforma en peor, no está impugnando al imputado para darle al revés, para perjudicarlo más. También me dices que es un tema de pluralidad de instancia. Lo siento, no es un tema de pluralidad de instancia, porque pluralidad de instancia hay en nuestro sistema. Existen dos instancias. No se trata de un tema de pluralidad de instancia. Declaró nulo el juicio. La anécdota posterior es que cuando ya se fue llamado el nuevo juicio, o se realizó el nuevo juicio, la víctima apareció muerta. Es un caso sin duda trágico. Yo cuestiono realmente la decisión del juicio del señor juez que se le ocurrió decir, no viene la víctima, no hay caso, por supuesto. También la decisión de la sala, de decir, yo puedo condenar, pero bueno, la reforma de imperio sí, y la pluralidad de instancia. Eso lo narra bien el doctor Salas Arenas en su libro, por si acaso. Está bien narrado, está el expediente, están los hechos, todo. Bueno, la vida continúa, un caso que en mi opinión se arruinó, nunca debió terminar de esa forma, y vemos también el drama humano, ¿no? Una víctima que, bueno, finalmente muere.
¿Qué sucedió después? Evolucionó un poco la doctrina y la jurisprudencia y dijeron, a ver, ¿qué es lo que se está cuestionando? ¿Por qué no podría yo condenar al absuelto? Lo que pasa es que hay un artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no tanto así el 8.2a de la Convención Americana, que simplemente dice que, bueno, hay derecho a recurrir el fallo, sino el 14.5 del Pacto Internacional que dice que el condenado tiene derecho a recurrir el fallo de condena. Entonces parece que no hay posibilidad de escaparnos del 14.5. No se podría, o sea, ¿cómo me escapo cuando la condena es en segunda instancia? Si no hay apelación, si no hay impugnación, si no hay casación que revise de forma integral eso, parece que lo que estaría haciendo es desatender una norma convencional. Y disculpen, en estos tiempos, que alguien se atreva no a insinuar que hay que desatender una norma convencional está lapidado. No es ni siquiera una posibilidad jurídica. Lo digo en el término medio, ¿eh? Porque a veces también nos vamos más allá de los extremos y muchas veces también no atendemos garantías que deberían estar garantizadas. Esto hace bastante tiempo me permitió hacer un trabajo para el máster de argumentación jurídica en España y escribimos justamente sobre la condena del absuelto porque el profesor Juan Antonio García Amado nos invitó a escribir un libro, todos los estudiantes del máster. Y saben qué se titula La condena del absuelto. En España hay un tema también, una polémica de esa naturaleza. En España ustedes van a encontrar que el convenio europeo le han adicionado un protocolo, el protocolo 14 creo que es, que más o menos dice que la excepción precisamente a este recurso del fallo del condenado es la condena al absuelto. Sí se puede. O sea, el mismo convenio europeo. Eh, Resulta que la Convención Americana no lo ha hecho. Es por eso que en el caso Mohamed versus Argentina, cuando la Corte Interamericana revisa por primera vez un tema de condena al absuelto en segunda instancia, le dice al Estado argentino, y el Estado argentino, mira, en España ya han solucionado su problema, dice hay un protocolo 14 del convenio europeo que dice que sí se puede condenar al absuelto. Esa es la excepción en el mismo convenio. Porque tiene pues lógica, dos instancias es suficiente. Hay dos sujetos que se pelean ante dos escenarios judiciales de niveles jerárquicos distintos. Es suficiente, pues parece razonable, ya no le pongas más. Y el convenio europeo lo solucionó. ¿Y qué le contestó la Corte Interamericana? Ah, sí, pues, eso es en Europa. Estamos en América y en América no hay eso. Bueno, sí, ¿no? Sí, ¿no? No hay más que darle, ¿no? Hay que respetar el 14.5 del pacto y el 8.2H de la Convención Americana. Entonces, un poco tratando de desarrollar este tema antes de la modificación, ya se pudo establecer que lo que no se vulnera es la pluralidad de instancia. Y no se vulnera la pluralidad de instancia porque, disculpen, hay pluralidad de instancia. En el caso Fujimori, el Tribunal Constitucional dijo que era suficiente dos instancias. En todo sistema de justicia penal civilizado, es suficiente dos instancias. No es necesario recurrir a una tercera. Y puede haber una casación, pero claro, sí puede haber una casación, no hay problema. Eso, dejémoslo a la Corte Suprema, pero no es instancia. Eso es un recurso que permite unificar o interpretar la ley de forma adecuada, de forma universal además. Entonces, si esto ha dicho el TC y nadie ha cuestionado este aspecto, no podríamos decir en un inicio que lo que se vulnera es la pluralidad de instancia. Lo que se vulnera es el derecho al recurso. O sea, el pacto, la convención, ambos instrumentos internacionales que sirven para América, nos han dicho que se necesita un doble conforme de culpabilidad judicial. Que una vez que condenes, debe revisarse esa condena en la instancia en que esté. Así sea en casación que condenes, en cuarta instancia que condenes, no importa. Esa condena, por primera vez dictada, en este caso en segunda instancia, debería revisarse. ¿Para qué? Para buscar la conformidad de dos jurisdicciones, de dos instancias, que revisen una situación, una declaración de culpabilidad. Eso es lo que dicen los instrumentos convencionales, internacionales. Eso no dice la Constitución. Así que quien diga que es inconstitucional, no es cierto. La Constitución dice que hay pluralidad de instancia y que hay un derecho o es un principio de la función jurisdiccional la pluralidad de instancias. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Convención. Y como lo dice la Convención y dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tenemos que seguir eso. Entonces hay que salvar eso. ¿Qué se protege o qué pretende una modificación como esta? Pretende buscar, primero, observar la Convención y el Pacto Internacional y con ello
plasmar o materializar el doble conforme de culpabilidad judicial. De tal forma que, una vez condenada una persona, sea en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no sé qué instancia, tiene que haber un doble grado de jurisdicción respecto de esa condena. Eso es lo que como primer eje temático creo que podría plantear. Bueno, vamos a la discusión, pero me parece que el primer eje temático que comentó el doctor Roderick se refiere a qué es lo que más o menos plasmaría o trataría de salvar esta modificación. Creo yo, con los argumentos que he podido dar, que es el doble conforme de culpabilidad. Espero haber sido claro ahí. Gracias por el pase, doctor Roderick. Muchas gracias. Nítido, doctor Roberto Carlos, claro que sí. La pregunta era si garantiza la pluralidad de instancia o el doble conforme. Sabemos que usted se decanta por el doble conforme. Es para eso que se ha hecho entonces esta modificación. Gracias por su brillante exposición. Doctora Alicia, quedamos atentos a lo que usted tenga que decirnos acerca de este eje temático. Adelante, doctora. Bien, gracias ante todo por la invitación para poder tener este espacio, ¿no?, de intercambio de ideas en aras de poder mejorar, de poder implementar de mejor manera este importante tema, porque precisamente yo quería iniciar esto con una cita de Eugenia Arano en su texto de Impugnaciones Procesales, que es una procesalista bastante seria y que precisamente nos dice, ¿no? Es una cita de Franco Cipriani que señala que las impugnaciones no son un generoso regalo del legislador a las partes, sino una garantía de civilización, un instrumento que permite al vencido ejercitar concreta y efectivamente su propio derecho de cuestionar las resoluciones del juez, que pueden bien ser erradas e injustas. Quería partir de esta cita que resuena mucho, puesto que precisamente ese es el corazón, ¿no?, del recurso, de la apelación, y partiendo de ello, de que no es un favor que se nos otorga a las partes el recurso de la apelación. Partes en sentido general, como bien ha explicado el caso el doctor Roberto Carlos, con el que principió en la casuística en Arequipa, donde todos que nos consideramos afectados con la decisión tenemos el derecho a cuestionarla, precisamente porque existe la falibilidad. Y esto lo ha entendido muy bien el legislador, puesto que en nuestra Constitución la pluralidad de instancias es un derecho constitucional autónomo, no depende de otro derecho o garantía como el debido proceso o la tutela jurisdiccional. La pluralidad de instancias por sí sola ha sido establecida por un legislador, y no cualquier legislador, sino el legislador constituyente. Entonces, partiendo de allí, nosotros tenemos que hacer el análisis de que si esta ley, la 31.592, que habilita la instancia de apelación para el condenado en primera instancia por la segunda sala, por la sala revisora, si cumple o no este parámetro, si cumple o no esta garantía, que se le conoce también esto como un derecho principio, porque precisamente, ¿no?, la pluralidad de instancias es el derecho de la parte, pero a la vez también es un principio que legitima la función jurisdiccional, la resolución como tal. Desde esta perspectiva también nosotros queríamos hacer un recordar, porque prácticamente el año pasado estábamos reflexionando junto al doctor Iberico, a la doctora Jenny Magallanes, sobre esta problemática de la condena del absuelto, de que precisamente incluso traía problemas en cuanto a la afectación de la congruencia recursal, porque el Ministerio Público apelaba la absolución, pero sus fundamentos eran de condena, y los mismos representantes del Ministerio Público decían: nosotros queremos pedir la condena, pero tenemos que poner el petitorio de nulidad. Y de tal suerte la sala respondía dando la nulidad, pero con fundamentos de revocatoria, porque precisamente nos veíamos imposibilitados justamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención, puesto que no se encontraba en caso que esta persona que fue absuelta en primera instancia y condenada en la sala, el siguiente recurso no tenía un recurso amplio. Si bien es cierto, la posición de la Corte Suprema ha sido de la Sala Penal Permanente, dígase, las ponencias del doctor San Martín Castro han sido unánimes, congruentes en señalar que sí existe o si era posible la condena al absuelto, vía las casaciones se señalaba de que la Suprema, vía casación, sí podía ser esa instancia revisora, pero justamente nosotros
encontrábamos de que no podía pronunciarse respecto a los cuestionamientos de los juicios de hecho, porque precisamente la casación como tal, como un recurso extraordinario, únicamente va a entrar a evaluar los aspectos de derecho. Y precisamente este era el punto de quiebre. Tratábamos de dar en aquellos entonces una reflexión desde el aspecto operativo, pero siempre era llamado a que el legislador tomara la posta. Pues a un año prácticamente de ese debate teníamos esta ley, la 31.592, y centrándolo con el primer eje del debate, si es que esta ley garantiza la pluralidad de instancia o el doble conforme de la culpabilidad, pues tendríamos que asumir, partiendo de que precisamente el condenado, el absuelto, que fue absuelto en primera instancia, pero condenado en segunda instancia, esta ley lo que trata de dar es justamente un recurso, como indica, ¿no? El pacto y la convención amplio, efectivo, como la apelación, y que sea dado por un tribunal superior, que en este caso sería la actuación de la Corte Suprema. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros asumimos de que, bueno, dada así la ley, sí estaría garantizando el aspecto de la pluralidad de instancia, sí estaría tratando de dar ese recurso. Ahora, de cómo se vaya a operativizar, de cómo se vaya a fundamentar y aplicar en cada caso, ya nos va a tocar analizar de pronto esto en el segundo eje temático, ¿no? Pero de entrada dejar este punto de que la pluralidad de instancias es un aspecto constitucional nuestro, y que de cara a la modificatoria que ha dado recientemente el legislador, pues está tratando de cumplir, de dar al condenado en segunda instancia es un recurso amplio, que es un recurso de apelación, pero evaluado por la instancia de la Corte Suprema. Entonces, esto sería respecto al primer eje temático. Gracias, doctora Alicia. Nos queda claro entonces que usted se decanta por la otra parte de la pregunta. Es para usted, se cumple con el principio de pluralidad de instancia y no tanto con el de doble conforme. Ya tenemos dos posiciones. Ahora vamos a escuchar al doctor Luis Gutiérrez Oliva. No obstante, me gustaría resaltar y dejar bien estipulado que la doctora empezó por decir que el recurso de apelación no es un favor otorgado a las partes, es un derecho que además legitima el proceso como tal. Y el recurso de apelación todos sabemos que sirve para analizar la quaestio facti. De ninguna manera podría ser sustituido por un recurso de casación en donde lo que se ve es la quaestio iuris. Nos ha quedado claro, doctora. Gracias por su brillante participación. Escuchamos atentamente su parecer el doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva. Adelante. A ver, hola, buenas tardes. Bueno, primeramente quiero agradecer al Instituto de Derechos Fundamentales, al señor Raúl Zaffaroni, quiero agradecer al Instituto de Ciencia Procesal Penal. Para mí es un gusto volverme a encontrar con el doctor Roberto Carles Ranaldi Román. Son varias ponencias. Doctora Alicia, mucho gusto. Hola, Rodri. Y bueno, con todas las personas que nos están acompañando. Amigos, el tema está doble revisión o doble conforme de culpabilidad. ¿A qué tengo derecho? Porque finalmente si escarbamos un poquito y nos vamos a los antecedentes, tenemos que el artículo 301 del Código de Procedimientos Penales más o menos nos dice que no hay un recurso propiamente dicho para cuestionar o pretender la condena de un absuelto, ¿cierto? Porque finalmente lo más que puedo aspirar es una nulidad a través de un recurso de nulidad. ¿Pero por qué eso es así? En la exposición de motivos que da el Código de Procedimientos Penales, ¿por qué eso era así? Justamente no se permitía la condena de un absuelto porque no iba a estar la persona que tú pretendes condenar y no se podría garantizar la eficacia del principio de inmediación. Eso cambia. Viene el Código de Procesal Penal en el año 2004 y más o menos lo que te dice el 425 es que ahora sí puedes sentenciar. Y ahí surge el problema en el 425 numeral 3. Más o menos lo que se hablaba era, por un lado, la Corte Suprema, a raíz de este caso de Arequipa, te dice, oye, primero no tengo recurso propiamente establecido por principio de legalidad en el Código Procesal Penal. Y segundo, por si acaso,
Si hablamos desde una orgánica procesal, tampoco tienes un órgano jurisdiccional orientado a revisar esa condena del absuelto. Conclusión, no puedo revocar. Porque uno, no sé si soy competente y otro, no tengo el recurso expresamente establecido en el Código Procesal Penal. Entonces declaro nulo que hay un nuevo juicio, con inmediación, con todo lo que se necesita, y que ahí vean el tema de la culpabilidad. Eso, como dice el doctor Reinaldi, se va a la sala constitucional y te dicen que no, ¿ya? Y ahí es donde surge, porque hay dos corrientes, una la que sigue Mohamed Argentina, Ulloa Costa Rica, etcétera, pero hay casos que vienen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la línea con lo que señala el profesor San Martín Castro, dice, por si acaso, el derecho que tiene el imputado no es al doble conforme, sino más bien a la doble revisión. Y como tienes derecho a la doble revisión del objeto procesal, ¿ya? Entonces sí está garantizado, porque no estamos yendo nada más allá de lo que finalmente se te garantiza, porque tú tienes que estar presente, ¿ya? Al momento de que se instale esta audiencia. No obstante, y ese es otro tema que de repente sería bueno tocarlo, si ustedes revisan el Código Procesal Penal anterior, el hecho que no esté el absuelto pretendiendo su condena en segunda instancia, no suspendía el desarrollo de la audiencia. Eso ha cambiado ahora, porque ahora sí o sí tiene que estar presente, si no, no se puede llevar a cabo la audiencia. ¿Ya? Esa es otra modificatoria que está en el 423, por ejemplo. ¿Ya? Pero regresando al punto. Entonces, el tema más o menos iba, tienes que estar presente, tienes el derecho a contradecir, tienes el derecho a que se te escuche, la actuación probatoria ciertamente es limitada, ¿ya? De fuente de prueba personal, toda la que expresa el 425, de acuerdo, ¿ya? Pero finalmente tienes el derecho a la doble revisión. Y eso no sería un poquito alejado si nosotros, por ejemplo, revisamos el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque ahí no te hablan de doble conforme de culpabilidad, ahí te hablan de revisión. Y si vamos un poquito más allá, al artículo 6, 139, numeral 6, justamente de la Constitución Política del Perú, que te plantea la pluralidad de la instancia. ¿A instancia de quién? De la parte agraviada que a través de un recurso expresamente establecido en ley, postula sus agravios para que sean revisados por una instancia superior. O sea, el objeto procesal está siendo objeto de revisión por dos instancias distintas, con independencia judicial, sí, y se establecen 4 requisitos, justamente para que proceda la condena del absuelto, ¿ya? El tema está, y eso cambia, y parece que por eso, en atención a ello, se quiere dar la modificatoria. El 419 y el 425 ahora te dicen, necesitas el derecho al doble conforme de culpabilidad. Claro, eso va de la mano con lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tienes el caso Mohamed versus Argentina, ¿ya? Entonces, primero te piden un recurso que esté expresamente establecido en ley, que antes no lo tenías y ahora sí lo tienes, porque el condenado, el absuelto condenado ahora va a la Corte Suprema a través de un recurso de apelación que el Código establece, que antes no lo tenía. Y segundo, tienes un órgano, bien o mal creado, que es la Sala de la Corte Suprema, que va a revisar la condena del absuelto. O sea, las dos restricciones que supuestamente antes acarreaban a que solo se dicte nulidad a través de, en una casación, en una apelación de la condena del absuelto, ¿ya? Entonces ya no tendría mucho sentido, ¿no? Pero vamos, si es que, bueno, yo lo interpreto de esta manera, todo es sujeto crítico. ¿Por qué viene el doble conforme de culpabilidad? Para evitar la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta apelación. ¿Por qué? Porque finalmente, pongámonos en este supuesto, sin ánimo de entrar a analizar el segundo eje temático. ¿Qué pasaría? Porque el 425 dice, las partes pueden apelar. Ya, las partes pueden apelar. Primera absuelve, segunda absuelve, fiscalía apela, se va a la Suprema. La Suprema condena. ¿Quién revisa esa condena que se da en la Suprema? Si necesitamos un doble conforme. Entonces, ¿cuál es la lógica, creo, de este legislador? Te condenan en segunda, vas a la Corte Suprema, te revisan, y el doble conforme de culpabilidad es el candado para que no exista una tercera, cuarta, quinta, sexta apelación. ¿Ya? Entonces, por eso me pareciera que se ha decantado el legislador, ¿ya?, asumiendo esa corriente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque finalmente hay un control convencional de pactos a los que estamos suscritos, porque, y es más, hablando de pactos, el pacto de derechos civiles y políticos, ¿acaso habla de doble conforme o habla de doble examen o doble revisión? Entonces,
Es por eso, creo yo, que surge esa nueva corriente en el 2018-19 en la Corte Suprema al decir, oye, ¿a qué tiene derecho el imputado? ¿No? ¿En qué consiste la pluralidad de la instancia? ¿Ya? Entonces, creo que definiendo primeramente qué se entiende por pluralidad de instancia, vamos a poder entender el porqué de la modificatoria. Para mí, el porqué es el doble conforme de culpabilidad que es establecido en 3 sentencias de la Corte Interamericana, 2 de las cuales son Herrero Ulloa versus Costa Rica y Mohamed versus Argentina. De ahí viene ello. Por otro lado, tienes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en 2 sentencias, en Balbuena Redondo versus España, y en una sentencia contra Suecia, Batum, me parece que es, ya, te dice de qué no, de que finalmente el derecho que tiene el imputado es una doble revisión, a un doble examen del objeto procesal y nada más. Si nos decantamos por el doble conforme de culpabilidad, finalmente ya tenemos el recurso, en orgánica procesal ya tengo quién es el competente, bien o mal, pero ya está ahí, y en el código por principio de legalidad. Entonces, ya no hay excusa para no condenar al absuelto. ¿Ya? Entonces, más o menos, esas son las 2 posturas. ¿Cuál es la que trae ahora el doble conforme de culpabilidad? Para mí, tal vez en la forma no, pero en el fondo sí, porque finalmente el doble conforme es un candado a cerrar que no existe una tercera, cuarta, quinta apelación. Eso es lo que yo podría expresar respecto al primer eje temático. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted, doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva. Muy ilustradora. No obstante, nos dice usted que básicamente lo que se trata es que se tenga un derecho a revisión del objeto del proceso. Pero pongámonos en el caso que absuelven en primera instancia, ejercita su derecho de apelar el Ministerio Público. Hasta ahí no ha ejercitado su derecho el imputado. Después, recién en segunda instancia, condenan al absuelto, que es el tema que nos ocupa. ¿Y en qué momento podría ejercitar su derecho de apelación el imputado? Ese es básicamente el tema que nos ocupaba con el primer eje temático. Sí, pero es que la apelación, el derecho constitucional es a una doble revisión del objeto del proceso. Está bien, pero ¿en qué momento podría hacer valer su derecho de apelar el condenado? ¿Acaso apeló cuando lo absolvieron? Ahí no ejercitó su derecho de apelación, solo lo hace cuando lo condena. El segundo eje temático que hoy día vamos a dar. Sí, sí, adelante. Doctor, disculpe, para un poquito hacer un poco de, tal vez un poco de discusión, si me permite 2 minutos. Por supuesto, claro que sí. A ver, un poquito para hacer algunas precisiones conceptuales. Cuando hablamos del doble conforme, hubiéramos comenzado por ahí en todo caso, ¿no? ¿Qué es doble conforme y qué es pluralidad de instancia? Precisamente el doble conforme es la garantía que tiene el imputado, solo el imputado, la garantía que tiene para que sean 2 tribunales quienes revisen su caso una vez condenado. Ese es el doble conforme. O sea, esta situación de hacer un concepto nuevo y decir, no es doble conforme, es doble revisión, parece que por ahí hay que tener cuidado porque estamos hablando, si es posible, de lo mismo. La pluralidad de instancia es distinto. ¿Saben por qué no garantiza esta ley, esta modificación o este tema de la condena absuelto? No garantiza la pluralidad de instancia porque imagínense que hay una absolución en segunda instancia. Por ejemplo, hay condena en primera instancia, recurre el imputado y hay absolución. O hay absolución en primera instancia, recurre el Ministerio Público y hay confirmación, absolución, ¿no? Ya. El Ministerio Público no puede apelar, estamos de acuerdo, ¿no? Ante una absolución en segunda instancia no puede apelar, no se trata de pluralidad. De lo que se trata es que de una garantía que solo tiene el imputado, solo el imputado tiene esa garantía. A eso se le ha denominado la doctrina, la jurisprudencia, llámenlo como quieran, ¿eh? Pero bueno, a eso se le ha denominado así, una garantía de doble conformidad. Ahora, interesante lo que plantea doctor Roderick. Mire, me llama un poco también a la reflexión. ¿Ah? A ver, usted dice, fíjense, hay una absolución y el Ministerio Público apela, ejerce su derecho. Perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Pero no ejerce su derecho el imputado. Por lo tanto, en segunda instancia, si condena, recién ejerce su derecho el imputado. Entonces, recién estaría garantizándose, cuidado. Cuidado, yo creo que por ahí puede haber un tema un poco delicado, porque la garantía del recurso, la garantía de la pluralidad, la garantía del recurso, todo ello,
implica solo posibilidad. No implica efectivización, o sea, que necesariamente tengan que impugnar. Le pongo el caso. Absuelven en primera instancia, apela al Ministerio Público. Confirman la solución. Va en casación el Ministerio Público. Imaginémonos que no hay la ley todavía. Va en casación el Ministerio Público. Entonces yo podría decir, oye, nunca ejerció un derecho el imputado, nunca ejerció su derecho. Por lo tanto, no, pues yo quiero más allá de la casación, no importa, hasta que lo condenen para que ejerza sus derechos. O sea, no sería razonable, pues, ¿no? Evidentemente. Lo que quiere garantizar un sistema de justicia en cuanto a los recursos es la posibilidad que tengan las partes procesales, para que ante una eventual decisión que los perjudique, puedan recurrir a un tribunal en grado superior. Eso es lo que garantiza. No es que, por eso yo digo que igual, como dijo la Sala Constitucional de Derecho, la Sala Social y Constitucional de Derecho de la Corte Suprema, hay esa garantía para ambos. Sea condenado el imputado en primera instancia o sea absuelto, igual tiene la garantía, sea que el imputado, no sé, pueda, por ejemplo, impugnar un extremo sobre la represión civil, la pena tal vez se conforme. Entonces, solo con la posibilidad, un sistema se legitima. Puede ser también el caso de que hay un condenado y nunca apele, ¿no? Me conformo pues, con la condena, ¿cuál es el problema? Me conformé. Entonces, no puedo decir ahí, pero no ejerció su derecho. Bueno, no se trata de ejercer. Lo que se trata es de que el sistema te dé la garantía, te otorga esa posibilidad real, te otorga esa posibilidad efectiva. Entonces, el único escollo que encontré cuando estaba revisando ese tema hace bastante tiempo es el 14.5 del pacto. Ni siquiera la Corte Interamericana ha dicho otra cosa. ¿Saben a qué recurre la Corte Interamericana? A Meyer, al procesalista argentino. Y el procesalista argentino Meyer dice, incluso, pero para su tiempo, citan su libro, yo he buscado la fuente, y dice, ¿sabes qué? El recurso solo debe estar, es una garantía exclusiva del imputado. Porque una vez que se absuelve y se impugna por el Ministerio Público, hay un riesgo de doble riesgo de persecución o de doble sanción, de riesgo de doble sanción. O de nevis in idem, incluso Meyer habla de nevis in idem. Por eso yo lo critiqué cuando escribí algún texto por ahí, e indiqué, bueno, pero para el señor Meyer, pues esa época de la Ilustración pues se ha pasado, no sabe que el mundo ha evolucionado. El sistema de justicia ya no es igual al anterior que estaba citando Meyer en la época de la Inquisición, en esa época donde se quería conseguir a toda costa pues una persecución simplemente mediática. O sea, no se trata de eso, las garantías están dadas. El tema es que también la aplicación puede ser distinta, claro. Lo que se exige de los tribunales o de los operadores jurídicos es que este sistema que ya está reglado así está reglado, sea utilizado de forma racional. Si no hubiera habido esta modificatoria, yo seguía considerando que existía condenar absuelto. Y una línea jurisprudencial, porque si no la tengo, no me creen, ¿eh? Una línea jurisprudencial de San Martín ha dicho también que sí. El profesor Montero Aroca, un profesor español, ha analizado nuestro 14.5 del Pacto Internacional en su libro de Libertad y Democracia, creo que se llama. Todos conocemos al doctor Montero Aroca, que es un garantista, pues, evidentemente serio, o sea, ni para decir, ¿ah? Y él ha dicho que sí es posible la condena absuelta en el Perú, o sea, en América, de acuerdo a la Convención y al Pacto. Entonces, no es un tema simplemente que ya, bueno, ahora sí está la ley, ahora ya discutamos a partir de la ley, estoy de acuerdo, discutamos a partir de la ley, pero yo digo, el fondo, el trasfondo, ¿cómo comenzó esto? Pues tiene bastante también que sopesar para poder tal vez interpretar a futuro esta ley, ¿no? Porque sigo creyendo que existen dos escenarios iguales, donde ambos tienen las mismas armas, las mismas posibilidades. Ya, eso debería ser suficiente. Y tiene razón Alicia con lo que ha dicho, ¿eh? Antes de la modificación, la Fiscalía impugnaba y decía, señores jueces, disculpe, quiero condena del absuelto, ¿no? Prácticamente, estaba diciendo eso a la Sala Superior. Señores, ¿qué decía la Sala Superior? No procede la condena del absuelto. Oye, pero para que tú me digas que no procede la condena del absuelto, me tienes que decir que ese caso merece condena. Una vez que tú llegas a la conclusión de que ese caso merece condena, recién te enfrentas con el 425, recién te enfrentas con la norma, recién te enfrentas con la legitimidad, convencionalidad y constitucional de la norma. Es por eso que la sala podría decir, si no está de acuerdo con eso, antes de la modificación, si no estaba de acuerdo con eso, tenía que decir, este caso sí merece condena. Por lo tanto, te doy argumentos de condena, señor. Merece condena. Pero ¿sabes qué, pucha? No puedo condenar. Lo siento.
Me voy contra el pacto, no quiero irme contra el pacto. Listo. Esa era una especie siempre, entonces, de formación en cuanto a las pretensiones. Tal vez por ahí pueda servir algo para la discusión, espero que no me he extendido. Gracias por el pase, doctor Rodríguez, disculpe por haberlo interrumpido, más bien estaba presentando usted. No, sí, sí, precisamente de eso se trata, y además con la aclaración que nos ha hecho extraordinario, porque prácticamente usted ya ha expuesto sobre el segundo eje temático, quienes pueden apelar la condena del absuelto, porque ese es el segundo eje temático, y usted nos dice que el derecho al doble conforme es un derecho exclusivo y privativo del imputado, y con eso prácticamente nos ha dado usted ya respuesta. Más bien le invitaría a complementar si considera que necesita decirnos algo más referido al segundo eje temático, ¿no? Porque ya sabemos que su criterio es que, lógicamente, ¿quién puede apelar la condena del absuelto? Exclusivamente el imputado. ¿Algo que complementar para este segundo eje temático, doctor Roberto Carlos? Doctor Rodríguez, ahí sí lamento no haberme hecho, no ha sido claro. No, pueden apelar todos, todas las partes pueden apelar. A ver, Bueno. Entonces, lo planteo así, escuchamos. ya lo planteo así, después vuelvo a mis pasos para ser más claro. Sí, tal vez he entendido eso, disculpen en todo caso la forma de exponer desordenada que tengo. Fíjense, la modificación a la ley 30.592 ha dicho lo siguiente, ¿ya? Cuando la sala superior revoque la sentencia absolutoria y condene al procesado, acá viene, las partes podrán interponer el recurso de apelación que será de conocimiento de la sala penal de la Corte Suprema. Cuidado, apelación, ¿eh? Apelación ante la Corte Suprema. Perfecto. Dice las partes. No hay ninguna disquisición o no dice el imputado podrá recurrir o nada más. Siempre dice las partes. Ahora, ¿de dónde viene esta manía por tratar de decir que la ley dice otra cosa que no dice? Esta manía viene de interpretaciones teleológicas antes del sentido literal posible, viene de un tema ya más o menos de fundamentos, de principios, y dice, oye, pero si tú has modificado el 425 del Código Procesal Penal para darle la garantía al imputado, oye, ¿por qué le vas a dar a las otras partes la posibilidad de apelar? Ya, ese es el error, creo. Fíjese. Si vamos al artículo 427.1 del Código Procesal Penal, 427.1, dice que la casación procede contra las sentencias de las salas superiores. O sea, la norma me permite y me dice, como norma permisiva, reglamentaria, obligatoria, cuáles son los supuestos de procedencia y en contra de qué procede la casación. ¿Y por qué estoy hablando de la casación? ¿Por qué estoy hablando de la casación? Porque fíjense qué disyuntiva más extraña, también eso también lo planteaba hace tiempo. A ver, hay una condena en segunda instancia. La primera condena, en segunda instancia, emitida por la sala superior. El imputado, con esta modificación, tiene derecho a apelar ante la Suprema, ¿verdad? No hay duda de eso, ya la ley es clara, al menos no vamos a discutir eso, tiene derecho a apelar. Bien. Y el Ministerio Público, si quiere, por ejemplo, mayor pena, disculpen, la pena es muy baja, o si quiere cuestionar un concurso ideal, ¿no? La sala ha dicho, solo hay delito de robo agravado con uso de arma de fuego, más no tenencia ilegal. Yo considero así como sala superior. Entonces el Ministerio Público dice, no, error, esto es un concurso ideal, son los dos delitos, señor. Ya, ¿qué hace el Ministerio Público? Primera posibilidad, interpone casación. A ver. Interpone casación, es una sentencia emitida por la sala superior, parece que sí, claro, ingresa a la casación, interesante. ¿Pero en qué momento? Porque, fíjese, primero hay que esperar, o si hay una apelación por parte del imputado ante la Sala Suprema, ¿cómo quedaría la casación? Una posibilidad sea que el Ministerio Público se vaya por su lado a la misma Sala Suprema en casación y por otro lado estén viendo en apelación ante la misma Sala Suprema. Eso es absurdo. Estaríamos dividiendo dos recursos, el proceso, y ante dos salas distintas, ¿no? Porque no creo que pues, la apelación la vea la misma sala y la casación por parte del Ministerio Público en la misma sala, pues no va a haber dos recursos distintos, ¿no? Permítame un segundito, doctor Roberto Carlos, mil disculpas la interrupción, me siento muy mal por la interrupción, pero ese ya sería el tercer eje temático, la operatividad del recurso de casación, una cuarta instancia revisora. Entonces, permítame, doctor Roberto Carlos, cederle el uso de la palabra a la doctora Alicia para que nos diga
¿Cuál es su opinión en cuanto al segundo eje temático? ¿Está de acuerdo, Termino doctor entonces, Roberto doctor. Carlos? ¿Me permite terminar? ¿Posible? Sí, Termino, claro que sí, claro. Un minuto. Ya, ¿saben Sí. por qué? Directo, mejor, ya, directo. ¿Por qué pueden apelar todas las partes? Porque cuando se implanta el recurso de apelación ante la Corte Suprema, que es un recurso que se permite una vez en la condena del absuelto, se retira la posibilidad de que las demás partes, que no sea el imputado, ¿no? Ministerio Público, actor civil, por ejemplo, las demás partes puedan recurrir a casación. Esa es la posición. Y esa es la posición porque dice la ley. Ya no hay recurso de casación. ¿Saben por qué? Porque la sala en apelación, la sala suprema en apelación, va a revisar más allá pues, de la casación. Es evidentemente, la apelación puede revisar hechos, la casación no. Pero la apelación también puede revisar norma jurídica. La casación también. La apelación puede revisar todo lo que revisa la casación, sino que es más amplia. Entonces ya no hay casación, va a haber apelación. ¿Y cómo negarles la posibilidad, si se le está quitando, retirando esa posibilidad de recurrir en casación a las demás partes, Ministerio Público, actor civil, cómo no posibilitar que ya hay un recurso de apelación que se planteen todas sus pretensiones ante una sala suprema? Diré, además, por qué no hay casación en el tercer eje temático. Pero ese es el planteamiento en todo caso, para ser más claro y abrir un poco la discusión. Gracias, doctor Rodríguez. Disculpe más bien por haberlo interrumpido yo. Gracias. Doctora Alicia, la escuchamos. Bien, para tocar este segundo punto, quisiera citar a Amir Puig. Creo que no debemos caer en la tentación de rizar demasiado el rizo. Es cierto, ¿no? Pluralidad de instancia, doble conforme. De todas maneras, con la ley, la que acaba de dar el legislador, la 31.592, finalmente ha dado respuesta a la problemática que teníamos, ¿no? ¿Qué hace el condenado en segunda instancia que fue absuelto en primera instancia si en ese momento no obtenía un recurso amplio? El debate, yo creo que debemos centrarnos en el aspecto de que la norma ya está dada, de que se está habilitando que el condenado en segunda instancia tiene un recurso de apelación amplio, pero que este va a ser conocido por la Corte Suprema. Porque recordando, la pluralidad de instancia en sí es que sea conocido por diversos jueces, tanto como la organización judicial lo permita, hasta ascender al órgano vértice, cuya decisión va a ser la que va a prevalecer sobre las anteriores. Y al punto, yo lo que quiero también es, ya que esta discusión ya se ha superado de pronto, entre comillas, este aspecto de la imposibilidad que habría antes de la modificatoria, quiero traer mi preocupación, porque precisamente ahora sí debemos hablar por qué sucede una condena del absuelto en segunda instancia. Y al respecto es muy relevante el aspecto de la congruencia recursal, porque, ojo, aquí tiene que estar bien meditado de que la sala superior, para resolver una apelación, está limitada por el principio dispositivo de las partes, es decir, los apelantes son los que le marcan a la sala cuáles son los contornos de su potestad. Quiero decir que si la sala va a decantar por condenar a un absuelto, que fue absuelto en primera instancia, que lo haga pero respetando la congruencia recursal. Y las partes debemos estar atentas a que se cumpla ello, porque precisamente la sala, como instancia revisora, nuestro sistema de impugnaciones es un sistema limitado. ¿Qué quiere decir? Que la sala no está habilitada para hacer un nuevo juicio, sino para hacer una revisión, y con los parámetros que la misma normativa establece, porque precisamente uno de los aspectos es de que si se va a cuestionar el juicio de culpabilidad o de inocencia, como sería el caso de un absuelto en primera instancia, Ministerio Público va a impugnar, va a cuestionar esa inocencia, deberá ofrecer medios probatorios para que la sala pueda emitir su juicio, porque precisamente la misma norma le establece que la sala no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, salvo que su valor haya sido cuestionada por otra prueba actuada en segunda instancia. A lo que voy, hay que analizar esa condena del absuelto en segunda instancia, cómo ha sido dada, si se está respetando o no los parámetros de la debida congruencia recursal, y si nosotros también como partes, no apelantes, es decir, la defensa, la parte impugnante también,
cumple con hacer esos controles. Porque ahora este debate ahora nos va a traer a analizar cómo se está llevando el juicio de revisión por parte de la Sala Penal de Apelaciones. Y ojo, si la Sala Penal de Apelaciones resuelve condenar al absuelto, esto va a ser revisado por la Suprema, ¿no? Una instancia superior, pero que precisamente va a tener que pautar también estos límites y va a tener ahora una doble faz, la Suprema, ¿no? Tanto como tribunal de instancia, como tribunal también de último pronunciamiento, porque en ella va a recaer esas dos funciones. Que bueno, eso ya sería la parte, punto 3, la parte operativa. Entonces yo quiero rescatar y sentar de que ahora avancemos la discusión, avancemos el debate y avancemos el análisis en cuidar de que precisamente el fallo de la condena del absuelto, miremos ahora cómo se está llevando a cabo las apelaciones de sentencia. Y si no es acaso también que se está dando un uso malentendido a la congruencia recursal de que justamente la sala, el apelante, sea Ministerio Público, sea Defensa, nos piden prácticamente un apego matemático y literal al escrito de impugnación, porque nos dicen, no se puede salir de la congruencia recursal, y eso es exacto, y está bien, pero a veces nos piden que nos apeguemos a eso de una manera casi matemática, al punto de lo que decía el doctor San Martín, se está volviendo un procedimiento de lectura oral del recurso, y ya no en un juicio de revisión. Entonces, precisamente ese aspecto también no debemos, como indico, no debemos revisar tanto el rizo, pero sí ir al núcleo, al problema. Y justamente esto nos va a traer nuevamente a hacer la revisión de que precisamente cómo estamos llevando la apelación de una sentencia en segunda instancia, una apelación que cuestione juicio de culpabilidad o una apelación que cuestione inocencia. Y cómo la sala está aplicando sus poderes, que, ojo, están delimitados por la congruencia recursal, si la están aceptando o no. Y acá hay algo que también me preocupa, porque justamente el doctor San Martín señalaba, y la norma ciertamente habilita, que dice que justamente los preceptos del juicio oral son de aplicación para la instancia revisora. Bajo esa lógica, si en primera instancia, en el juicio oral, se habilita normativamente la prueba de oficio como con todo el debate que hay, en segunda instancia también podría caber la prueba de oficio. Entonces, a eso va a tener que evolucionar este debate. Por eso digo, damos el paso, ya está. Si se permite condenar al absuelto, la ley siempre lo ha permitido, el debate era que no teníamos una instancia superior. Hoy el legislador ha decantado en dar esta respuesta. Ya está. Sobre esa base, avancemos y maduremos el debate. Y veamos el aspecto de cómo se está dando primero esa condena al absuelto y segundo, cómo se va a resolver esa apelación por parte de la Suprema. Entonces, justamente esos son los puntos que quería resaltar en este segundo eje temático y, por supuesto, a la pregunta, ¿quiénes pueden apelar la condena al absuelto? Nuestro sistema de apelación, cual garantía constitucional, no hace ningún distingo ni limita el derecho de impugnación a solamente asignarle a que el apelante solo puede ser el Ministerio Público o el apelante solo puede ser el imputado. Es amplio, pero debe cumplirse con las garantías que establece la norma, y justamente el principio es que se resuelva en base a los criterios o a los fundamentos que ha planteado las partes, ¿no? Y ojo, que tampoco salgamos con el aspecto de las nulidades de oficio, que justamente es una forma en la cual la sala sale del contorno de los fundamentos de impugnación para justamente extralimitar ello y hacer un pronunciamiento que, bueno, eso será de pronto materia de otro debate, porque justamente esa es la excepción al principio también de la congruencia recursal. Entonces, esa es la preocupación en mi idea que pongo también sobre la mesa para invitarlos también a evolucionar en el debate y a plantear este aspecto, ¿no? Y poner los ojos y el análisis en lo que se nos viene, pues precisamente, porque ya esto va a ser también, a propósito de la condena del absuelto, un nuevo revisar de cómo estamos llevando o haciendo respetar las garantías en las apelaciones de sentencia en general. Esto sería por mi parte en este segundo eje temático. Gracias, doctora Alicia. Precisamente por eso es que nos permitimos convocarla, porque usted ha hecho una tesis que además ha merecido el reconocimiento de la comunidad jurídica, referida precisamente a la congruencia recursal y de qué manera ha venido usted a enriquecer el debate. No solamente ahora nos preocupa si se puede o no condenar al absuelto, sino
si el escenario de segunda instancia es un escenario adecuado como para emitir condena. Porque no nos olvidemos que a juicio en primera instancia, el objeto del proceso, lo que llevamos como objeto del proceso, son los hechos. Y en segunda instancia, ¿llevamos hechos o llevamos agravios? Bueno, esa pregunta había que respondernos y tiene usted toda la razón en haberla planteado de esta manera, doctora Alicia. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Luis Gutiérrez Oliva para que nos diga quién puede apelar la condena del absuelto. Porque el código dice, con la última modificación, la interpretación más básica, la literal o la principista, el principio por el cual se haga la norma, sin que se moleste mi amigo Roberto Carlos. Adelante, el doctor Luis Gutiérrez. Es que, ¿sabes qué, Rodri? Antes de eso, o sea, tú me dices que en la anterior eje, es que el absuelto nunca impugna. Ya, pero, o sea, yo te estoy garantizando a través del principio de legalidad, o sea, como hablemos del derecho orgánico procesal, funcionalismo procesal. ¿Ya? En el funcionalismo procesal, antes de la modificatoria, tenías la apelación, tenías la casación. El debate era, ¿la casación es una instancia revisora o no es una instancia revisora? ¿Puede pronunciarse sobre un juicio de culpabilidad o no puede? Casación 1897-2019, La Libertad. Sí puede, dice San Martín, pero en 3 supuestos: la presunción de inocencia, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación. ¿Cómo así? O sea, puedo revisar la motivación del juicio de culpabilidad, puedo revisar si hay actividad probatoria de cargo suficiente y puedo revisar el estándar de esa prueba finalmente que excluye la presunción de inocencia. Si eso era así, se concluía, ¿no? Si yo en la Corte Suprema, a partir de la aplicación del derecho, puedo revisar el juicio de hecho, entonces finalmente ahí también, o sea, hubiéramos podido tener una doble revisión, ¿no? Ya, entonces, por eso San Martín, es que en el 2018 y en el 2019, empieza a surgir que sí es constitucional la condena del absuelto, que la Corte Suprema sí puede ser una instancia revisora porque sí puede revisar el juicio de hecho, según esta casación y otras que sigue la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Si partimos de eso, esa era la lógica. Ahora, el segundo punto. Si el doble conforme de culpabilidad es un derecho que solo asiste al imputado, ¿ya? Entonces, ¿quién debería llegar a la Corte Suprema ante una eventual condena en segunda instancia? El imputado, porque finalmente es un principio norma que lo tiene, en el supuesto que le esté yendo a buscar el doble conforme de esa culpabilidad, porque para que yo apele primero tengo que tener un agravio, un gravamen, algo que me haga apelar. Entonces, por el otro lado, Fiscalía, el actor civil, Fiscalía, ¿apelaría qué? O sea, ¿una absolución la volvería a apelar para llegar a la Corte Suprema buscando condena? ¿O apelaría a lo que está diciendo, por ejemplo, el doctor Roberto Reinaldi? Solo aumentar la pena. ¿O el actor civil apelaría a la existencia del hecho, la vinculación con el hecho? ¿O solo que no estoy conforme con el monto de la reparación civil? Porque son dos cosas distintas, ¿eh? Porque si yo solo apelo la posibilidad de aumentar la pena en la Suprema o la posibilidad de aumentar la reparación civil, más no que yo busque condena al absuelto en segunda instancia, regreso al Código de Procedimientos Penales, a mi recurso de nulidad. ¿Por qué? Porque ahí no podías aumentar la pena en el recurso de nulidad, podías aumentar el monto de la reparación civil, etcétera, pero jamás podías buscar condena de un absuelto. O sea, habilitar esa posibilidad para que la Fiscalía apele el juicio de culpabilidad buscando condena en la Corte Suprema nos haría regresar al Código de Procedimientos Penales, porque tendríamos una primera condena en tercera instancia en la sala de la Corte Suprema, y como es primera condena necesito el doble conforme, y de nuevo necesito otra apelación para que me den doble conforme. ¿Quién la ve? Y por eso decía yo, o sea, tiene que ser un candado para que finalmente no haya una tercera, cuarta, quinta, sexta apelación. Entonces, más o menos eso era lo que yo quería agregar. Muchas gracias. Oh, gracias a usted, doctor Luis Enrique Gutiérrez Oliva. El tercer eje temático es precisamente la operatividad del recurso de casación, de la que ya nos hemos ido adelantando un poco en la conversación. Si la Sala Penal Suprema va a revisar en apelación, ¿quién revisaría en casación? Y esto lo tomo precisamente
de la charla que dio el doctor Luis Gutiérrez en LP. Ya la función de la sala para ver una casación, cómo va a quedar. Y esto nos va a contestar el doctor Luis Gutiérrez Oliva, quien comienza con ese tercer eje temático. Adelante, Lucho. No, gracias. Bueno, la operatividad de la casación, o sea, ¿qué cuestiono en casación? Palabras de San Martín, quaestio facti, quaestio iuri. Es un recurso que, la casación es un recurso que significa, cosa juzgada. La ley orgánica del Poder Judicial dice que la cosa juzgada se encuentra en segunda instancia, o sea, con la apelación. La operatividad del recurso de casación, ¿para qué está limitada? Para causales tasadas que se encuentran en el 427 del Código Procesal Penal. Nada más. 5. ¿Que se limitan a qué? A la aplicación de la ley penal. Entonces, si eso es así, un juicio de hecho de valoración probatoria, ¿podrá realizarse en la Corte Suprema? No se puede. Los 3 que ha expresado esa casación de la libertad a criterio de la Corte Suprema, ¿en ese momento se podrían hacer? Se podían. O sea, yo puedo cuestionar el hecho ante la Corte Suprema, pero en la aplicación del derecho. ¿Ya? Entonces, las normas procedimentales que me dicen cómo se valora el juicio de hecho, etcétera, ya, esas sí las puedo cuestionar en la Corte Suprema, porque finalmente estoy cuestionando la motivación, la actividad probatoria de cargo suficiente, el principio de presunción de inocencia. Perfecto. Entonces, pero la pregunta sería, ¿qué pasaba si la Fiscalía, antes de la modificatoria, presentaba su casación? ¿La Corte Suprema podría condenar? Absuelto en primera, absuelto en segunda, voy en casación, yo fiscal superior, buscando una condena en la Corte Suprema. ¿Puedo? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque el juicio de culpabilidad y valoración probatoria no existe. No hay valoración probatoria, no hay posibilidad que vaya el imputado a la Corte Suprema a decirles, oye, soy inocente por tal motivo. No se puede. No existe esa posibilidad. O sea, la Corte Suprema, antes de la modificatoria, no puede condenar. Ahora, sale la modificatoria, ya, perfecto. Ahora el tema sería, operativamente, la Sala Penal de la Corte Suprema es la única que trabaja con el nuevo Código Procesal Penal, 2004. ¿Quién revisa? Si la sala permanente es la que va a conocer la apelación, ¿quién revisa? ¿Van a crear otra sala? Porque ahorita no se puede. O sea, imaginémonos ya ahorita un caso de una sentencia en segunda instancia de la Corte Suprema con el doble conforme de culpabilidad. ¿Quién conoce? O sea, en ese derecho orgánico procesal, porque finalmente la estructura orgánica del Poder Judicial parte de la Corte Suprema, vienen las salas superiores, finalmente los juzgados penales, civiles especializados y los juzgados de par de trabajo. O sea, son 3 niveles. Pero el tema es, ¿quién conocería esa casación? ¿Ya? Entonces, esa es una primera cuestión que pondría a debate. La segunda, si yo llego a la Corte Suprema únicamente a cuestionar la aplicación de la ley, ¿quiénes llegan con recurso de casación, y quiénes llegan con recurso de apelación? ¿Y para qué llega cada uno? O sea, eso lo tengo ahorita en el código, no lo tengo. O sea, la posibilidad que tenga la Fiscalía, la posibilidad que tenga el actor civil de apelar puntos específicos y que no sea más bien que me vienen a cuestionar de la sentencia aspectos que se corresponden tal vez con la casación y no merecen ser objeto de una segunda apelación que está prevista para un punto específico de garantizar ese doble de conforme a culpabilidad. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Quiénes sí, quiénes no? Entonces, ahí faltaría, creo, un poquito de desarrollo, ¿no? Porque no es que me pones, ya, esa sala lo ve, este es tu recurso y arréglate como tú quieras, ¿ya? Entonces, y en el camino, ¿qué hacemos? Esos 2 puntos, al final, si de nuevo me permite intervenir, son los que de repente pondría a debate, más que nada para, no con ánimo de discusión, sino más bien de enriquecimiento. Más bien, gracias, doctores, por el tiempo que me están otorgando. Oh, gracias, doctor Luis. Claro que sí. Muy buen planteamiento. Nos queda la parte operativa. ¿Cómo vamos a manejar ese tema? ¿Quién lo va a ver? ¿Quién le pone el cascabel al gato? La doctora Alicia va a continuar con el desarrollo de este tercer eje temático. Adelante, doctora. Bien, gracias. Bueno, desde el aspecto operativo habría que echar un ojo a la práctica de las casaciones, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, del 100% de casaciones planteadas, la Suprema llega a conocer no más del 3% de las casaciones, y en un promedio de respuesta que dan, tenemos que esperar cerca de 1 año aproximadamente. Si planteamos
si justamente va a conocer la Suprema como instancia de apelación, porque tiene competencia a nivel nacional, también los tiempos de una justicia célere, ¿cuánto tiempo va a suponer? Ahora, esa era una primera reflexión, pero sin embargo acá también entra a analizar lo siguiente. ¿Cuántas condenas del absuelto, cuántos pronunciamientos de condenas del absuelto hay para saber cuán significativo va a ser o no el impacto y preguntarnos la problemática que se planteaba el doctor Luis, ¿no? O sea, ¿quiénes van a resolver? A nivel operativo, ¿no? Porque sabemos que la Corte Suprema ya a nivel de organización, la Sala Penal Permanente es la que conoce temas de nuevo código y la Sala Penal Transitoria del antiguo código. Entonces tenemos un único órgano que conoce casación, que ya sabemos que por sí sola la carga es abundante, y ahora en adición a ello va a conocer también como instancia de apelación o tribunal de apelación justamente estas apelaciones de los condenados en segunda instancia. No tenemos una data, pero ahora estaríamos de pronto planteando una hipótesis, pero sí para hacer un análisis certero y serio también tendríamos que ver a nivel nacional o por lo menos a nivel de nuestras cortes cuántas son las condenas del absuelto en segunda instancia, justamente para medir ese impacto a nivel de operatividad o no. Pero bueno, qué duda cabe que va a haber un lapso de respuesta, de que justamente va a decantar en una afectación también, pues, ¿no? A la dilación del proceso como tal, porque a nivel operativo también, ¿no? O sea, sabemos de que se plantea el recurso en la instancia y ellos van a tener que elevarlo a la Corte Suprema, ¿no? Y Suprema maneja su propia organización a nivel, incluso desde la recepción de documentos y demás. Solo eso en el aspecto operativo. Entonces, eso también tenemos que evaluar para saber ese impacto. Ahora, ahí va el otro punto, ¿no? Lo que decíamos, ahora Suprema va a tener dos actuaciones, es decir, nuestros mismos jueces supremos, por un lado, van a actuar con el chip de juez de instancia y por el otro van a actuar con el chip de juez supremo de casación, en la cual en uno solo ven cuestiones de derecho, puramente derecho, y en el otro tienen que ver cuestiones de hecho y de derecho. Va también la preocupación en el aspecto de que hasta qué punto ellos, como instancia de Corte Suprema, están habilitados a dar los criterios de aplicación o interpretación en su función nomofiláctica y dicalógica, de dar pautas, ¿no? Y criterios. ¿Hasta qué punto, de acuerdo a la controversia, si yo como parte apelante sé que va a conocer este colegiado conformado por determinado juez supremo que de pronto fue el ponente de una casación en la cual yo con precedente vinculante o doctrina jurisprudencial ya una posición que de pronto sí está relacionada con mi controversia, hasta qué punto yo puedo plantear o saber cuál va a ser el destino de la respuesta de mi apelación? Claro que ahí dirán, no, pero es que ahí va a tener que evaluar también cuestiones de prueba, ¿no? Que ya va a ser más independiente a ello, no. Ahí justamente ese es el aspecto, ¿no? Hasta qué punto marcamos la línea de que aquí actúo como juez de casación y hasta qué punto acá actuó como juez de sala superior. Entonces, ¿cómo concuasamos eso o cómo diferenciamos ello? No cabe duda, o sea, en eso también estoy de acuerdo, no cabe duda de que toda cuestión fáctica tiene que encontrar su refrendo en una cuestión de derecho. Es correcto, porque más o menos esa era la postura que propuso el doctor San Martín antes de esta modificatoria, por eso él decía que a nivel de Suprema sí podían condenar al absuelto, porque al final todo decanta en un tema jurídico, ¿no? Pero hay falencias, hay temas de fondo, hay también reglas que para condenar a una persona o confirmar una condena en lo que fuera, se tiene que respetar también el aspecto probatorio, ¿no? Entonces, a nivel operativo, todavía en ese aspecto, si bien es cierto, ya tenemos una respuesta del legislador de que el condenado en segunda instancia tiene un recurso de apelación y que lo va a ver el Tribunal Superior, todavía no nos queda claro cómo se va a operativizar ello de la mano con el respeto a las garantías, ¿no? Y justamente que no sea juez y parte a la vez, de alguna manera, por así decirlo, la actuación de los jueces supremos cuando conozcan a su vez también la casación. Entonces, sí comparto también esta preocupación y siempre, como digo, apuntalando y viendo también que haya el respeto a una congruencia recursal, a un respeto también a las garantías y que sea efectivo, ¿no? Que la medicina no sea peor que la enfermedad
y que en todo caso también tengamos parámetros claros. Entonces, eso sería por mi parte en este tercer eje temático. Gracias, doctora Alicia. Para esto recordamos que el doctor San Martín dice que la inmediación ya no es como la considerábamos antes, el actuar el medio probatorio personal en presencia del juez, no, no necesariamente. Él dice que el sentido que se le debe dar a la inmediación es el hecho de actuar la prueba con el control jurisdiccional. Si hay un juez controlando que las preguntas sean válidas, no sean preguntas repetitivas, no sean capciosas, no sean ambiguas, si hay un juez que está para resolver las objeciones, ya se actuó la prueba con inmediación. Y el juez de segunda instancia bien podrá valorarla, darle un valor. Más allá de las zonas grises, con las que también se trató de solucionar ese problema del valor probatorio en segunda instancia de la prueba personal. Voy a cederle el uso de la palabra al doctor Roberto Carlos Reinaldi. Doctor Roberto Carlos, escuchamos su apreciación en cuanto a esto de la operatividad, este tema de la operatividad, cómo una sala que ya vio en apelación va a volver a ver en casación. Se va a tener que crear otra sala suprema, doctor Roberto Carlos. Adelante. Gracias. Tal vez no tengamos ese problema si enfrentamos la pregunta directamente. ¿Procede la casación o no? Es cierto, yo escribí 4 posibilidades, unas que no había casación, otras que sí. Expliqué cuáles eran los fundamentos de cada posibilidad. Pero fíjense, doctores, tal vez nos estemos haciendo problemas cuando debemos primero partir o justificar el presupuesto. A ver, bueno, no le gusta mucho al doctor Roderick que lea normas, pero bueno, a ver, voy a tratar, espero que no se moleste. 427.1 dice que la casación procede contra las sentencias de las salas superiores, ¿verdad? Está claro, creo que, bueno, a menos que le pongamos más principios y digamos, eso no dice, por si acaso, porque yo tengo mis principios acá y, bueno, en fin, reformularé mi código y haré mi propio código. No hay ningún problema tampoco. Pero al menos tenemos que convenir de algo, tenemos que partir de algo, ¿no? O sea, al menos podemos convenir eso. Si me conceden lo que dice la ley, bueno, puedo seguir. Y fíjense, entonces, ¿qué decimos? Que en casos de condena al absuelto, hay una apelación ante la Corte Suprema. Ya, no procede casación contra las sentencias de la Corte Suprema. Oye, ¿de dónde has sacado eso? ¿Qué te pasa con eso? Que es tremenda. Pero eso dice el 427.1. ¿Qué quieren que haga? Correcto. Eso dice expresamente, procede contra las sentencias de las salas superiores. Ahora, oye, pero no estás loco. La casación siempre va a haber en el mundo y además yo tengo mi principio acá del sistema recusal. Le traigo 10 principios más. Fíjense, ¿qué me apoya para decir eso? ¿Qué apoya lo que estoy diciendo para decir eso? Otra vez la norma, autor Roderick, disculpen. 454.3. 454.3 del Código Procesal Penal. Fíjense, hay un proceso especial en contra de altos funcionarios, ¿verdad? Del Estado, es un proceso especial. Hace de juez de investigación preparatoria un juez supremo, hace de juez de juzgamiento una sala suprema, y hay una apelación, un recurso de revisión especial que está a cargo de la sala suprema, de la Corte Suprema. El 454.3 del Código Procesal Penal, el último párrafo dice que contra esta sentencia, contra la decisión, o sea, segunda instancia, la revisión de la sentencia, no procede recurso alguno, no hay casación, no hay casación. Es por eso que no hay casación contra las decisiones o las sentencias de la Corte Suprema. Eso me está diciendo la ley. Así no nos guste. Así dice la ley, así está formado el sistema judicial. Entonces, tal vez, como les digo, es cierto, yo propuse en lo que escribí, apenas, y recuerdo que lo escribía el mismo día que salió la ley, escribí mis apreciaciones porque me preocupaba un poco esta normativa. Pero dentro de esas 4 posibilidades existía una posibilidad de que no haya recurso de casación. Y apoya esa teoría el sistema legal vigente, Entonces, ya no vamos a tener el problema de ahora qué sala suprema le ponemos para que revise a la otra sala suprema, ¿no? Porque esto sí es anómalo, pues, o sea, te tiene que haber, pues, siquiera un órgano jerárquicamente superior. Y ambas tienen la misma jerarquía. Entonces, parece que el legislador ya lo ha resuelto, pero en otras normas, ¿no? Evidentemente no ha traído, pues, digamos, no ha enfatizado
la ley 31.592, que estamos hablando de la modificatoria, no ha enfatizado ese tema, pero yo creo que ya se ha resuelto con las normas ya dispuestas en el Código Procesal Penal. Respecto también muy interesante, yo creo que podemos ir concluyendo, ¿no? O sea, a ver cuáles son las posiciones, ya. En el segundo eje temático yo dije que pueden apelar todos. En este caso de la casación, digo que no procede recurso de casación. Bueno, al menos esas son mis conclusiones y trato de justificarlas, para no tratar de irme también por otros lados, ¿no? Para no meter otros temas. Fíjense, eso es la razón, por eso el doctor muy bien me decía, doctor, se está pasando el tercer tema, es que partamos de acá. Si no hay casación, porque ya el legislador ha puesto un recurso nuevo que se llama apelación ante la Suprema, así se llama este recurso, como ya ha puesto un recurso nuevo y no hay casación, porque no hay casación contra las sentencias de la Sala Suprema, como no hay esto, entonces le estaría retirando al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales un recurso que antes tenía, que se llamaba casación. Antes de esta modificación tenía la casación. Si decimos que no hay, porque las normas dicen que no hay, entonces es ahí donde se abre un espacio para los demás sujetos procesales. Y discúlpeme, doctor Rodríguez, lo que dice la ley, dice las partes podrán impugnar. Eso dice, no necesito releer más. Entonces, yo creo que esa es la lógica que tiene esta norma. Como yo sé que ya no va a haber casación, y antes sí tenía, entonces le doy la oportunidad a las demás partes para que todas las pretensiones se planteen ante la Corte Suprema en un único recurso que se va a llamar apelación ante la Corte Suprema. Se acabó. Así se va a llamar. Oye, pero ¿sabes que no? Pues tienes que ir al principio. Pues, ¿qué pasa, Roberto? O sea, siempre yendo al texto de la ley. ¿Sabes qué? ¿Para qué se creó esta modificación? ¿Por qué existe la norma? Porque había, pues, una garantía del derecho al recurso del imputado condenado. Entonces, tú fíjate en eso. Entonces, yo les pregunto, cuando se permite al Ministerio Público, actor civil, a las demás partes, apelar ante la Corte Suprema, ¿que se le está quitando la garantía del recurso al imputado? ¿Cómo? Ya se le dio la garantía de recurso al imputado con la modificación. Ya lo tiene. Se cumplió con el pacto y con la convención. Se cumplió con los estándares. Ya está, se cumplió. O sea, darle la oportunidad a nosotros, ¿le retira ahora? ¿Le estoy retirando el derecho que tiene el imputado? ¿Ya le estoy retirando la garantía? ¿Cómo? Entonces, por eso digo, hay que más o menos tratar de establecer una lógica dentro de un sistema legal vigente, dentro de este sistema legal vigente. Yo creo que la modificación ha traído ya una solución a este tema que discutido, ¿no? Como bien decía Alicia, ¿no? O sea, antes había posiciones, San Martín estaba de un lado, perfecto, ya sí, se superó, muy bien, excelente. Y muy bien lo que me dice Alicia, o sea, lo que nos dice Alicia, en el sentido de que ahora, a partir de esta modificación, hay que encontrarle racionalidad a la norma y más o menos establecer cuál es el sistema vigente en el que nos estamos desenvolviendo. Entonces, podemos ir concluyendo más o menos así, de los tres ejes temáticos, ya creo que ya no va a haber oportunidad después, concluyo, o yo digo, o mis conclusiones serían, en el primer eje temático, que evidentemente lo que se garantiza es un derecho al recurso, no hay problema, se está salvando la vigencia de la Convención y el Pacto Internacional, que todas las partes pueden apelar ante la Suprema porque finalmente no va a haber casación, yendo al tercer eje temático, en atención a que el sistema no lo permite. Eso sería con esos argumentos, ¿no? Doctor Rodríguez, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Claro, adelante, Lucho. De paso que también al final ya puede usted ir haciendo sus conclusiones. Pero sí, diga usted. ¿Por qué no procedería el recurso de casación? O sea, porque no se ha modificado el 427. Más claro. Pero, o sea, ¿qué hago? ¿Yo interpreto el código como unidad o yo interpreto el código en literalidad? Porque si yo leo el 427, efectivamente, o sea, que no lo haya visto el legislador que ha modificado todo eso y en el numeral 1 del 427 nadie niega que solo se refiera a sentencias que ponen fin al procedimiento emitidas por las salas penales superiores. ¿Qué es lo que está haciendo la Corte Suprema? ¿Es una sentencia distinta al valor a la sentencia que emite una sala penal superior? ¿Se le da un tratamiento distinto a este acto procesal que es totalmente distinto tendría que ser para asumir que por el hecho de que no esté en el código contemplado la modificatoria, que habría una sentencia de la segunda Suprema que debe recibir el tratamiento de una sentencia de segunda instancia, entonces no procedería el recurso de casación? Yo me iría a lo que dice San Martín. ¿Qué protege el recurso de casación? Jus constitutionis.
La interpretación, función diqueléctica, función nomofiláctica. Protejo el derecho, uniformo jurisprudencia, uniformo criterios. Entonces, finalmente, por eso yo digo, o sea, asumamos esa línea y vamos a llegar a lo mismo. Las sentencias de la Corte Suprema en grado de instancia van a tener el mismo valor que un recurso de nulidad. Tal cual. Porque no hay forma de llegar a una interpretación distinta en el cual haya causales tasadas, que son las del 427, respecto a la condena del absuelto. Porque ya no puedo llegar a la Suprema. Entonces, ese sería un problema y por eso yo decía, ya, llegamos. Imaginémonos mañana hay otra modificatoria. Y la modificatoria dice, le agrega, salas penales superiores y las sentencias de vista de la condena del absuelto emitidas por la Corte Suprema también pueden llegar a casación, porque solo eso faltaría. Agregar eso al texto y nada más. Pero ¿por qué no llegar? O sea, más allá de eso, ¿por qué no puedo llegar yo a una función de uniformar jurisprudencia? ¿Dónde se verían los agravios de apartamiento de doctrina jurisprudencial? Tendría que ser en apelación. Entonces, ¿dónde se vería, por ejemplo, el tema de la ilogicidad de la motivación, la aplicación indebida, falta de aplicación, error en aplicación de la ley penal material, por ejemplo, o de la norma procesal? Únicamente en instancia de apelación, que sí se podría, porque finalmente hay un juicio de hecho y derecho, pero ya no puedo llegar a la Corte Suprema donde lo único que voy a ver es la aplicación de la ley, nada más. Y llegaríamos a eso, a darle a esa sentencia emitida por la Corte Suprema el tratamiento de un recurso de nulidad. Yo creo, por el contrario, que sí podríamos llegar. El tema es que, o sea, en esa visión encajada, te modifico la solución rápida, te modifico el 419 y el 425, ¿ya? Porque de paso, nadie dice eso, yo lo toqué al inicio, el 423 también lo he modificado, ¿ya? Eso de la mano con el artículo 12 de la Constitución, o sea, no puedes condenar a un ausente, un reo contumaz, la ausencia entendido en plano material, no procesal, ¿no? Pero, o sea, más allá de eso, ¿será que se habrán olvidado el 427? Porque, o sea, la posibilidad de variar, de hacer la modificación está en el legislador. Y ahí queda. Y solucionado el tema. Entonces, más allá de eso, yo planteaba, en ese supuesto, ¿por qué negarme a mí el recurso extraordinario? O sea, que es cierto, no agota la instancia, pero ¿por qué negarme a mí llegar a la Corte Suprema? Y ojo, si eso lo llevamos un poquito más allá, yo lo veo en la práctica, ¿ya? ¿Qué entendemos por firmeza? O sea, ya, ¿dónde agotaríamos la firmeza? ¿Mm? Entonces, esa firmeza sobrevenida que salió en el caso de Keiko también, ¿dónde quedaría? Si ya no hay casación. Entonces, habría que reestructurar tal vez, yo por el contrario, lo que yo creo es de que lo que se le ha olvidado al legislador es modificar la competencia de la Corte Suprema y ver la posibilidad orgánica procesal de una sala que sea la que tiene que revisar, porque en realidad, o sea, había otras propuestas. Cuando llegó esto a la sala constitucional, había otras propuestas. O sea, esto ni siquiera debía llegar a la Corte Suprema. Las propias Cortes Superiores de Justicia eran las que tenían que crear órganos revisores en casos específicos para las condenas del absuelto, ¿ya? Porque finalmente formar colegiados, ¿ya?, específicos para revisar esa condena del absuelto, que más o menos también es lo que se hace en civil, ¿no? O en civil es que no se da ese tratamiento para llegar a la Suprema. Entonces, por ese lado, yo plantearía que sí, pero lo que falta es estructurar orgánica y procesalmente, y por otro lado, definir la competencia de, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Segundo, yo respeto mucho al doctor Reinaldi, pero yo agregaría a lo que él ha señalado lo siguiente. La Fiscalía puede apelar solo para aumentar pena o solo para aumentar reparación civil. Porque se habla de actor civil, pero no se habla del agraviado. El agraviado también puede apelar, ¿ya? Entonces, el tema está la ocurrencia del hecho y la vinculación al hecho, en palabras de Gonzalo Herrero Levante, ¿ya? Entonces, ¿qué pueden apelar? Únicamente el monto de la reparación civil para no llegar al absurdo de que si es que pudiéramos apelar en segunda instancia, llegando a la Suprema buscando una condena, tengamos que llegar nuevamente a la primera condena en la Suprema. Entonces, regular cuáles son los supuestos específicos de apelación para la Fiscalía, para el agraviado y para el actor civil. Eso creo yo que es lo que estaría faltando. Porque el condenado está claro, el condenado puede apelar, ¿no?, en doble conforme culpabilidad, ¿ya? Entonces, esas dos acotaciones adicionales son las que humildemente propongo, doctores. Gracias por el tiempo, gracias por escucharme y espero haya sido productivo. Gracias.
Gracias, doctor Lucho. Sí, en efecto, pero más o menos, habiendo entendido la posición del doctor Roberto Carlos, yo digo, el hecho de otorgarle facultades para que aquellos que tienen el derecho de ver el proceso desde la lupa del jus constitutionis también puedan verlo desde el jus litigatoris, hace que esta apelación ante la Suprema no sea exactamente igual a una apelación ante la superior. Porque quienes resuelven la apelación desde la Suprema sí tienen el jus constitutionis. Y entonces, a la par que resuelven el jus litigatoris, nada les prohíbe también pronunciarse sobre el jus constitutionis. Pero, ¿por Por qué? eso entiendo la posición de Roberto Carlos en el sentido Claro. de que dice todos Claro. pueden recurrir a esta apelación. Está bien, Adelante, yo entiendo, doctor. pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, el por qué le das el tratamiento procesal distinto a una sentencia de segunda en la Sala Suprema que de una Sala Superior. O sea, si estamos partiendo de un principio de legalidad, ¿qué hace que sean distintos? Si la Sala Suprema está asumiendo funciones justamente de la Sala Superior. A eso estamos yendo, a realizar un juicio de culpabilidad que está en base a valoración probatoria que va a ser la Suprema. O sea, la Suprema ya no se está limitando a esos tres supuestos que hemos visto en la casación 1897. Ya está centrando un juicio de valoración probatoria. Eso es algo muy distinto, que va de la mano con lo que dice la doctora Alicia. Claro, en base al principio de congruencia y limitación recursal. Sí, pero en base a valoración probatoria que va a haber en la Suprema. Que eso es y eso es lo que está haciendo las salas, que es muy distinto a una función de la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema en un recurso de casación no puede oír al imputado, pero en la apelación a la Corte Suprema sí se va a poder. O sea, son las funciones de la sala. ¿Qué los hace distintos? Eso es lo que señala. Disculpen la interrupción, doctor. Muchas gracias. Eso los hace distintos. ¿Qué es Suprema? Eso los hace distintos. ¿Qué es Corte Suprema? Pequeña diferencia. Sí, Fíjese, interesante, ¿ah? doctor, Claro. Fíjese, a ver. Los que resuelven tienen jus constitutionis, que no lo tienen los superiores. Claro, o sea, el doctor Luis los está equiparando, ¿no? Es una sala de revisión de apelación más, dice. Pero fíjese, a ver, interesante lo que plantea el doctor Luis, pero bueno, equivocado en mi opinión, ¿eh? Y con mucho respeto también. A ver, el doctor Luis dice, ¿por qué no hay casación? ¿Por qué no hay? Porque eso dice por la ley que no hay. O sea, ¿qué más argumento que es? La ley dice que no hay casación, ya está. ¿Qué? O sea, porque está el 427, porque se ha olvidado el legislador de modificar la ley en esta modificatoria. Sí, por eso, porque no hay pues, ley, no hay modificación. Y si no hay modificación, más bien yo preguntaría, ¿qué habilita a que haya un recurso de casación contra sentencias de la Corte Suprema? ¿Dónde está? Los recursos son de configuración legal. Entonces, discúlpeme, la pregunta es al revés. Y ahora sí yo no le he encontrado nada de persuasiva su afirmación del doctor Luis cuando dice, ¿por qué no hay casación? Porque no hay, pues, no lo permite el sistema. Y una norma que permite reafirmar eso, el 4545.3, que contra una sentencia de la Corte Suprema no procede recurso alguno, ningún recurso. Entonces, eso es lo que, más bien, no está habilitado un recurso de casación. Si lo modificara, como pues, se puede insinuar en algún momento, que lo modifica y discutimos, ¿no? No hay problema. Otro tema que me preocupa es este tema, dice, ¿por qué no se le puede dar la oportunidad de recurrir a la Suprema a las partes en casación? Es que sí se le está dando. Creo que ahí hay que trabajar un poco qué es lo que puede resolver el recurso de apelación y qué es lo que puede resolver el recurso de casación. El recurso de casación es uno limitado, no es uno ordinario. Está solo previsto para que pueda resolver temas de interpretación jurídica o para resolver cuestiones netamente jurídicas. ¿De acuerdo? Pregunta, a ver si pueden contestar lo contrario. ¿Que la apelación no puede resolver cuestiones jurídicas? Pero claro, la apelación es más bien consume el recurso de casación, lo consume. Ya está en la apelación ante la Corte Suprema todo lo que debería conocerse en casación. Sí, creo. Así que ni siquiera alguna lógica tiene el hecho de decir, oye, aparte de esa apelación ante la Suprema, yo quiero una casación más. ¿Para qué? Disculpe, ¿para qué? El último órgano de la Corte Suprema, la cúpula, el órgano más importante, está resolviendo y se le está dando amplios poderes, cosa que nunca se ha visto en el Perú antes. Pero si hay en otros países, no hay problema, claro. Y eso está bien, bueno,
la norma está dada, está bien, pues, porque finalmente lo que queremos es que se resuelva o se amplíe los poderes para revisar una condena en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, la Corte Suprema, cuando resuelve en apelación, cuando vaya a apelación, en un caso de condena al absuelto, no solo ya va a ver lo que antes conocía en casación, ya no solamente eso, tómenlo así, sino además, como el recurso de apelación, va a ver las cuestiones fácticas y las cuestiones probatorias. Ese es el tema. De otro lado, creo que todos nos hemos puesto de acuerdo, he escuchado también a Alicia, el doctor Luis también, que creo que todos nos hemos puesto de acuerdo que todas las partes pueden impugnar, ¿no? Tal vez haya algún estudio o un debate, a ver, sería interesante hacer otro conversatorio de esta naturaleza. Las demás partes, que no se han imputado, el Ministerio Público, por ejemplo, y el actor civil, ¿cuáles son los agravios que podría plantear, ¿no? ¿Solo jurídicos? Para quedarse con la casación antigua, ¿no? Para quedarse con el recurso que siempre tenía derecho, o tal vez también cuestiones probatorias o fácticas. Por ejemplo, imagínense que sea un tema, bueno, que se requiera determinar la pena, pero se requiera, pues, para determinar la pena, verificar, pues, o analizar un examen de dosaje etílico, que es una cuestión valoratoria, que es una cuestión probatoria, que es una cuestión valorativa, que es una cuestión fáctica, estuvo o no estuvo ebrio en ese momento, ¿no? Entonces, eso sí podría dar espacio a una discusión tal vez un poco más estricta, ¿no? Más especial, ¿no? Para ver hasta dónde podrían llegar y si las demás partes procesales se quedarían solo en un tema de impugnación, solo en el ámbito jurídico, o también abriría paso a una discusión amplia en todas las partes. Yo me atrevería a decir, ahorita ensayo una respuesta, no es definitiva en este caso, pero sí me atrevería a decir que si finalmente la Suprema va a conocer todo, va a conocer los hechos, las pruebas y las normas jurídicas, sí podría plantearse las pretensiones en todos los aspectos en ese tema. Es un tema que a mí me parece ya para mayor debate, ¿eh? Pero bueno, está interesante esto. Gracias, doctor Nori, gracias a todos más bien por la disposición y por la tolerancia. Muchas gracias. Excelente, excelente. Y sé que las palabras de la doctora Alicia van a poner la cerecita que este hermoso pastel que se ha armado con tanta creatividad, con tanto intelecto, va a estar muy bien cerrado por la doctora Alicia. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que justamente este último punto de debate de por sí ya cumplió el objetivo de este encuentro, ¿no? Precisamente ya evolucionar en el debate de lo que tenemos por la condena al absuelto. Y es interesante la posición que se está marcando, ¿no? Definitivamente, con lo mismo que indicaba Roberto Carlos. Va a tener que hacer un análisis bien profundo o bien específico, mejor dicho, porque justamente si la Suprema va a resolver un aspecto de un juicio de culpabilidad o inocencia, donde va a estar sumergido un aspecto de que su pronunciamiento va a ser en base a pruebas, que no es compatible con la naturaleza de una casación, entonces ahí yo no me atrevería a decir de que ya está subsumida la respuesta también como instancia casatoria, ¿no? Versus que si de pronto la apelación que se interpone, que va a conocer los miembros de la Suprema, si están vinculadas a una cuestión netamente de derecho, como que de pronto ahí sí se interconectan las dos funciones, por así decirlo. Entonces, yo no me atrevería a este punto de decir, y tampoco quisiera que se lleve tampoco ese mensaje de que ya está decantada el tema de la casación en este aspecto de la condena al absuelto, ¿no? Entonces yo creo que sí, tomo las últimas palabras de Roberto de que hay que hacer un análisis específico para justamente no respetar la constitucionalidad, porque la pluralidad de instancias, por la definición también que habíamos compartido, es justamente que sea una impugnación que sea conocida por tantos jueces como la organización judicial lo permita, hasta que el órgano vértice, el máximo, emite una decisión que es la que prevalece sobre las demás. Y justamente la instancia casatoria, que ojo, también hay que marcar eso, no es un recurso ordinario, sino es un extraordinario. Y la respuesta que se está dando como instancia de apelación está dentro del marco de un recurso ordinario. Entonces yo creo que esto nos invita a analizar justamente qué bonito tema que justamente eso nos va a traer el análisis también de nuestro sistema de impugnación, de nuestro análisis también de cómo lo estamos aplicando, cómo estamos decantando, y ya vemos que el debate se está yendo ya a un siguiente nivel, ¿no?
y sin que vaya divorciado también con el aspecto, vuelvo a recalcar, del aspecto de la congruencia recursal, porque eso es lo que también va a delimitar qué debate es, un debate netamente probatorio o un debate netamente jurídico. Entonces, ese va a ser el punto de apoyo, ¿no? O sea, dame un punto de apoyo y voy a mover el mundo, pero tenemos que fijarlo. Entonces, también yo agradezco la oportunidad de poder tener esta conversación y que ojalá sirva para generar más ideas en aras de que se vaya puliendo, ¿no? Se vaya perfeccionando justamente para los justiciables, tanto imputados como víctimas, de que se obtenga un mejor servicio, una mejor aplicación en aras de una mejor respuesta por parte del sistema penal, ¿no? Tanto para fiscales, para jueces, como para abogados, ¿no? Y sobre todo para los que están dentro de este drama penal, ¿no? Que justamente para eso estamos abocados, a que este conflicto, a través de estos procesos, se redefina de una manera que aporten algo a hacer este servicio, que este servicio de justicia sirva, ¿no? Entonces yo creo que podemos decir que ya estamos evolucionando en el aspecto del debate y ampliando más el aspecto del análisis, ¿no? Y agradezco también la oportunidad y que continuemos haciendo esta reflexión. Gracias. Gracias, doctora Alicia. Mi profesor Juan Carlos Valdivia Cano, sí, no se preocupe, doctor Lucho, con toda seguridad que le vamos a dar el derecho de la última palabra. Decía que él sentía que había cumplido su objetivo en una clase cuando los alumnos se iban con más dudas de las que llegaban. Y es precisamente lo que hemos conseguido hoy día. Un enriquecimiento tal que nos hemos dado cuenta que solo sé, que nada sé, y lo peor de todo es que ni de eso estoy seguro, pero no se hubiera podido llegar a tan buen puerto si no hubiera sido por el gran aporte de todos ustedes. Desde el punto de vista de congruencia de la doctora Alicia, ha sido un aporte muy, muy interesante. Desde el punto de vista del doctor Roberto Carlos, también lo he considerado muy, muy importante, porque creo también, y vine con otra idea, pero me ha convencido, que no es que el legislador se haya olvidado de modificar el 427, sino que ha considerado que no es necesario generar una cuarta instancia o un recurso de casación para que revise lo que los supremos van a hacer al revisar las apelaciones. El doctor Luis Oliva, le cedo la palabra para que cierre usted el evento. Gracias. Muy rápido, van a disculpar. La pregunta acá sería, ¿qué se entiende por segunda instancia? ¿La sentencia de la Suprema qué es? ¿Sentencia en tercera instancia? Porque, o sea, si yo me voy al 26 del Código Procesal Penal, o sea, es claro, ¿no? Compete a la Sala Penal de la Corte Suprema conocer el recurso de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia. Para que no proceda el recurso de casación, ¿qué es la sentencia emitida por la Sala Suprema? Es tercera instancia. Porque finalmente, o sea, si la diferencia sustancial es que es Corte Suprema la que está evaluando acá, entonces rijámonos pues a la competencia de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tendrá competencia para oír al imputado, tendrá competencia para hacer valoración probatoria, o solo para analizar cuestiones de aplicabilidad de la ley. Esa pregunta la dejo al aire. Gracias, doctores. Agradezco la oportunidad y agradezco al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales, Eugenio Raúl Zaffaroni, y al INSIP. Gracias, doctores. Gracias, sinceramente, a todos ustedes que han hecho de esta una tarde maravillosa y muy productiva. Aprovechamos nuevamente para agradecer a la Junta Nacional de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, la JUDECAP, al Instituto de Ciencia Procesal Penal, el INSIP, y al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales, Eugenio Raúl Zaffaroni. Los comprometemos, doctores, para que este diálogo continúe. Vamos a generar la tribuna para que podamos seguir debatiendo sobre ese tan importante tema. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Gracias a todos, Roderick, Alicia, Luis. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias con todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes.